Antonio Rosicky, egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey. Su vocación de narrador y su vinculación a TV Azteca desde los 20 años lo ha llevado a viajar por 4 de los 5 continentes y a cubrir 4 Juegos Olímpicos de verano e invierno, 3 Copas del Mundo, 2 Juegos Panamericanos, finales de Champions League y Copa Libertadores, entre muchos otros acontecimientos. Además de la televisión, la voz de Rosique ha tenido una presencia constante en la radio y la prensa nacional y se ha extendido hasta las aulas universitarias en la peligrosa aventura de la docencia. Nos encontramos transmitiendo directamente desde Viveros de Coyoacán, en la Ciudad de México, y el día de hoy tendremos la oportunidad de charlar con Antonio Rosique. Él es un protagonista y durante los próximos 15 minutos hablaremos de su vida dentro del mundo del periodismo deportivo. Suele llamar comentarista simplemente a quienes están en deportes. ¿Tú te consideras un periodista o qué es para ti ser un periodista deportivo? Pues un periodista deportivo es alguien que te cuenta una historia, ¿no? Hay gente que quiere dar definiciones mucho más complejas. Un periodista cuenta historias, y cuenta historias de cualquier tipo. Cuenta historias de política, cuenta historias de economía, cuenta historias de finanzas, cuenta historias de espectáculos o de deportes, ¿no? Cuenta historias humanas, un periodista. Y yo he sido periodista los últimos 12 años, porque me he dedicado a contar historias, y he contado las historias de los atletas mexicanos y de los futbolistas mexicanos, y he sido corresponsal internacional, y he cubierto a la selección mexicana, y a través de mi medio yo le he traído la historia todos los días a mi audiencia, y eso me convierte en periodista. Por supuesto que hay periodistas de muchos tipos, ¿no? Y hay periodistas que se la juegan más que otros, y hay periodistas que arriesgan la vida o que arriesgan el trabajo, ¿no? Pero un periodista finalmente está para contar historias, ¿no? Buenas, malas, regulares, e incomoden a quien incomoden. Cuando estoy directamente en el medio, de una de las cosas que más tienen los periodistas o la gente que sale a cuadro, llámese como se llame, es precisamente el ego, cómo se compite con el ego. ¿Tú cómo lo haces precisamente para canalizarlo o tranquilizarlo o no permitir que te tape y te deje dejar de seguir caminando? Lo que pasa es que yo creo que llega un momento que hay una sobreidentificación con las personalidades, ¿no? La televisión está hecha de personalidades, y así se mueve la televisión. Pero yo creo que lo más importante es saber hasta dónde empieza tu personaje y hasta dónde termina, ¿no? Y hasta dónde tiene o no una personalidad absoluta, una identidad absoluta. Un día eres el conductor estelar y mañana probablemente seas nada más es parte del equipo, ¿no? Y hay que entender, ¿no?, que no puedes ser protagonista todos los días. Esto es como un equipo de fútbol, ¿no? Un día metes el gol, otro día te toca estar en la banca y entrar 10 minutos, y otro día te tocará jugar de defensa, ¿no? Lo importante es que juegues, porque si solo quieres jugar de delantero, un día haces un berrinche y te vas. Tienes que entender que no tienes una identidad definida y que las cosas cambian, y que si no te adaptas y si no eres flexible, no sobrevives. Entonces tienes que tener muy clara esa parte, que cuando termine el programa se acabó tu identidad y eres una persona común y corriente. Pues éxitos muchos, digo, afortunadamente he tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo, de cubrir eventos con los que antes soñaba, como Juegos Olímpicos de verano, de invierno, Copas América, Copas del Mundo, Panamericanos. Digo, la verdad es que he cubierto todos los eventos que he querido cubrir. Y bajas, pues a lo mejor a veces tienes que entender que trabajas para una empresa, ¿no? Y que no están ahí para darte gusto, sino que estás ahí para dar resultados a la empresa. Y entonces muchas veces tienes que sacrificar muchas cuestiones y entenderlo así, y eso es parte de la madurez profesional. Estás ahí para cumplir con los objetivos de una empresa, no para cumplir con tus caprichos. En el caso de los mundiales, ¿en qué difiere? Que en este sentido te preguntaría primero, ¿qué es la experiencia de un mundial de fútbol? Y segundo, en el tipo de competencia donde se va uno durante un mes de México, que dice adiós a su cultura, a su casa, a su familia, ¿qué se sacrifica o qué tan complicado es sacrificar eso que se sacrifica? Es una gran aventura. Digo, yo no creo que sacrifiques gran cosa, al contrario, eres un privilegiado de poder estar ahí, y yo no entiendo a los que se van y sufren, porque es una maravilla poder estar en una Copa del Mundo, en unos Juegos Olímpicos, y es una maravilla poder vivir durante un mes. Aparte, vas muy bien respaldado con todas las ventajas que te da tu empresa, vivir a otro país, a otra cultura, a otro continente, y además vas acreditado, y además tienes ingresos privilegiados a muchos lugares. Entonces, pues sí, trabajas mucho y igual duermes poco, pero es un mes, ¿no?
y la verdad es que te tienes que haber preparado durante un año para llegar a ese lugar y ese momento y para vivir una fiesta inolvidable. Además eres aficionado de primera fila de un evento en el que mucha gente pagaría por estar ahí, ¿no? Entonces, aparte te das cuenta, ¿no? Te das cuenta, aprendes a competir, aprendes a competir con otras televisoras, con otros periodistas y a entrevistar a otro tipo de futbolistas y a entrevistarlos en otro idioma y a acercárteles, ¿no? O sea, son otras reglas las que marcan ese juego, el de una cobertura de un evento internacional. ¿Cerrar la historia por qué motivos? ¿Personales o de plano se volvieron locos? Pues hay gente que sí, o sea, que no se ubica y que se toma las cosas a lo mejor demasiado, no sé, demasiado radical, ¿no? Por ejemplo, yo no entiendo a los periodistas que van y se pelean con los futbolistas o con los entrenadores. Si aquí no es una cuestión de ver quién tiene la razón, es una cuestión de que cuentes la historia. De nada sirve que tú creas que tienes la razón y te pelees con el entrenador, o sea, porque entonces mañana ya no te da una entrevista y entonces no puedes contar una historia, ¿no? No, o sea, tampoco, si vas a ser héroe, no vas a ser héroe así. Vas a ser héroe contando una buena historia y contando la historia que no ha contado nadie. No sé en qué momento, pero en una parte de tu niñez o juventud, ¿cuándo fue cuando dijiste, híjole, lo mío es lo de la comunicación? Pues se va dando como un proceso, no se da un día para otro, ¿no? Y se va dando como un pequeño proceso en el que te vas dando cuenta que tienes ciertos gustos, ciertas habilidades y poco a poco te vas probando a ti mismo, ¿no? Vas superando a lo mejor algunos obstáculos y te vas dando cuenta que puedes desempeñar ciertas labores, ¿no? Yo creo que habrá sido por ahí de los 15, 16 años en que me empecé a dar cuenta que me gustaba, y no solo que me gustaba, sino que podía hacerlo y que tenía habilidades para hacerlo. Entonces, yo creo que fue por ahí más o menos entrando a la preparatoria. Ir precisamente a estudiar a Inglaterra. Platícanos el cambio de vida o esa preparación que te pudo dejar. No, te deja muchísimas cosas porque es cambiar de mundo, es cambiar de hábitos, de costumbres, es cambiar de país, es cambiar de lengua, es cambiar de cultura. Eso es mucho más poderoso que lo que aprendes en la universidad, que además es muchísimo. No es cambiar de sistema de aprendizaje, es probarte a ti mismo que puedes ser tan bueno como cualquier otro, es darte cuenta que eres mejor que muchos que llegan de Europa y que tu experiencia te fortalece y te respalda, ¿no? Esas son las mejores experiencias de mi vida, los 2 años que yo estuve fuera, viviendo en Inglaterra y en Alemania. Nos has hablado que has cubierto los eventos que has soñado hacerlo. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son mi evento favorito porque hay otra clase de atletas y porque hay atletas de todo el mundo y porque se compite en muchos sentidos de manera individual y porque encuentro en cada atleta una historia diferente. Y hay atletas ricos, y hay atletas pobres, y hay países millonarios, y hay países poderosos, y hay países muy limitados, ¿no? Muy poco desarrollados, pero todos van con la misma ilusión a los Juegos Olímpicos. Además, es en una sola ciudad, entonces todo está concentrado y hay atletas que ganan millones de dólares y hay atletas que son prácticamente amateurs. Entonces encuentras un universo, un microuniverso lleno de historias, la verdad, fantásticas en muchos casos. ¿Cuál ha sido alguna que te ha marcado? No, vamos, he tenido la oportunidad de conocer atletas que en unos Juegos Olímpicos y llegaban como favoritos y les fue muy mal y me los volví a encontrar a los siguientes Juegos Olímpicos y ganaron, ¿no? O sea, el aprendizaje que tuvieron durante 4 años y lo que les costó regresar a los Juegos Olímpicos, esas historias te marcan. Te marca ver a jóvenes tan sanos, a jóvenes tan alegres, te marca ver cómo el deporte trae tantos beneficios a la gente, cómo rompe barreras, cómo cambia vidas, ¿no? Son chicos que pues, a lo mejor eran como nosotros o como yo era a los 18 años, pero que eligieron el deporte y el deporte los llevó a vivir aventuras increíbles, ¿no? ¿Es complicado trabajar con una empresa tan grande como TV Azteca? Pues si no te adaptas y si no tienes una formación empresarial, sí. O sea, afortunadamente yo he tenido la oportunidad de estudiar y de prepararme fuera y de entender también cómo funciona una empresa y cuáles son los objetivos de la empresa. Y cuando entiendes eso, te das cuenta que tienes que ser muy flexible, ¿no? Porque eso cambia todos los días y porque los objetivos son muy claros, ¿no? Y hay objetivos de negocio muy bien marcados, hechos. ¿Cuál es la línea, Toño? ¿Cuál es la línea que divide precisamente esto, la empresa, ante tu cierto cuadro donde tú te quieres mover, incluyendo tus valores, incluyendo tus gustos? ¿Hasta dónde tú puedes decir, esto que me estás pidiendo yo ya no lo puedo hacer?
pues hasta donde te da tu integridad y tu ética personal, ¿no? Y cada quien tendrá sus muy particulares puntos de vista y posiciones al respecto, ¿no? Digo, las líneas no son líneas plenamente trazadas, ¿no? Son cuestiones de criterio y son cuestiones también de actualidad. Lo que pensabas hace 5 años no es lo mismo que piensa ahora, y lo que pensaba la empresa hace 10 años no es lo mismo que piensa ahora, y no es lo mismo que pensará mañana. Aquel que diga que nunca va a hacer algo, que nunca va a tomar parte de algo, tal vez se equivoque, porque en 4 o 5 años la cosa cambió. Y esa ha sido la historia de la televisión mexicana, ¿no? Bueno, nos has dicho que todo este medio está cambiando continuamente. ¿Cuál dirías tú o cuáles dirías tú que son los nuevos paradigmas del periodismo? Pues yo creo que también las nuevas tecnologías nos van marcando en tiempo, en formas, ¿no? En costos, para elaborar nuevos productos y nuevos contenidos, ¿no? Las mismas marcas hoy en día están conectándose más a internet y patrocinando más internet que en muchos casos radio y televisión, o están cambiando su distribución de la inversión. ¿Por qué? Porque saben que ustedes y las generaciones que vienen abajo ya consumen los medios de manera distinta. Platicaban que el periodismo en Alemania, por ejemplo, no depende propiamente de patrocinios, sino más bien de otros factores. ¿Tú crees que esto les permite a los medios de comunicación tener un poco más de libertad de expresión en cuanto aquí a nuestro país? Hay medios de todos, en Alemania. Hay medios sensacionalistas también. De medios, hay tabloides y viven de los patrocinadores. Y también hay periódicos mucho más serios. Se lee más y por lo tanto se demanda una mejor lectura y mejores medios, y hay gente que está dispuesta a pagar por leer mejor y por leer mejor información. Y sí, hay periódicos que a lo mejor no dependen tanto de un patrocinador, se pueden dar el lujo de no aceptar ciertos patrocinios o ciertas presiones, pero eso se da sobre todo porque hay un mercado que lo demanda así, ¿no? En la medida en que tú demandes un mejor producto, pues te lo van a ofrecer, ¿no? Pero si tú te conformas con lo que lees aquí, pues ese negocio estará sobreviviendo, ¿no? ¿Has tenido también una experiencia de impartir clases ¿Qué te da eso a ti? Poder tener a un grupo de chavos en los que puedes transmitir tu experiencia. Pues primero que nada te permite dar, ¿no? Te permite aportar, que es muy importante para cerrar este ciclo, ¿no? Uno no nada más recibe, sino también tienes que dar para continuar este proceso. 2, a mí me permite mucho aprender constantemente y reaprender muchas cosas y conocer, precisamente hablábamos de hábitos de consumo, ¿no? Y conocer lo que están consumiendo las generaciones que vienen abajo de mí y darme cuenta qué piensan y darme cuenta cómo ven el mundo y cómo ven los medios. Y también mi función es ahí aclararles muchos mitos, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado que muchos me los aclararan, ¿no? Entonces, en ese sentido, me permite cumplir esa función y regresarle a mi profesión algo, ¿no? Porque a mí me conviene que haya mejores periodistas, me conviene que haya mejores medios y más medios de comunicación y que se haga un mejor periodismo en mi país, porque entonces vamos a hablar todos el mismo idioma, ¿no? Tu sitio web habla, cuando se refiere a esta cuestión, de la aventura de la docencia. ¿La consideras una aventura? ¿Y por qué? Sí, es muy difícil dar clases, es muy difícil enfrentarte a un salón y es muy difícil cumplir con las expectativas de un grupo. Y es una aventura porque cada clase es un reto y porque llega un momento en que también se te acaba y no sabes qué más decir. Entonces es una gran aventura enfrentarte a un salón de clases con gente que está esperando que tú les enseñes algo, ¿no? Y no es tan fácil. Aprender, enseñar es sumamente complicado y solo unos cuantos tienen ese don para la enseñanza. Sí, te comentabas que el hecho de estar en TV Azteca te respalda, te permite abrir muchas puertas, pero me imagino que al principio no fue así. En la radio tuviste que haber picado piedra y mucha. Platícanos de estos obstáculos a los que te enfrentaste prácticamente de tu juventud a lo que ahora que eres un... Bueno, se pica piedra todos los días, ¿eh? No dejas de trabajar duro y de trabajar mucho. Por supuesto que cuando eres más joven tienes que pasar por un cierto proceso para aprender, porque si no, no aprendes y si no, no eres bueno. Y pues ¿a qué te enfrentas? Te enfrentas como reportero, la vida es dura y hay que aprender a ser buen reportero y hay que aprender a pelear una entrevista y a pelear una noticia y hay que aprender a ser muy insistente, ¿no? Y muy determinado, ¿no? Como reportero y a tocar muchas puertas y a no cansarte nunca, ¿no? En ese sentido,
y me tocó como corresponsal también, ¿no? O sea, una cosa es aquí pedir una entrevista a nombre de TV Azteca en México y otra cosa es pedirla en Inglaterra o en Alemania, donde no te van a hacer gran caso, ¿no? Entonces se pica piedra todos los días y solamente los que aguantan, los que tienen la vocación, porque es una cuestión de vocación. Aquí no es de que te guste el fútbol. Mucha gente llega y me dice, es que me gusta el fútbol. Si te gusta el fútbol, velo por televisión, disfrútalo. Vete al estadio, lo vas a pasar mejor de lo que lo paso yo. Te gusta el periodismo, te gusta contar historias, te gusta la comunicación, vas a disfrutar entonces lo que nosotros hacemos. Porque nosotros vamos al estadio y vamos a trabajar. No voy ni a pasármela fantástico ni a relajarme. O sea, se viven grados de tensión y se deja mucha energía en el camino. Por supuesto que yo lo disfruto mucho porque es mi vocación, pero... ¿Tú qué mensaje podrías dejar a estos alumnos de Ciencias de la Comunicación? Porque igual pues estás en contacto con los que están aquí, pero los que están en las universidades del interior del país. Pues que se tomen en serio este momento. La universidad te permite explotar al máximo tus potenciales y ser quien verdaderamente quieres ser. Cuando vienes a trabajar se pone muy complicado porque ya no tienes tanta libertad. Yo los invito a que aprovechen su momento y a que desarrollen el máximo de sus potenciales y que experimenten mucho y que se equivoquen mucho, porque si no se equivocan en la universidad, yo no sé en dónde se tengan que equivocar, ¿no? Y a la vez que se tomen muy en serio lo que están haciendo y que se fijen en los mejores y que vayan más allá de sus límites y que no se conformen con lo que reciben en los salones de clases. Tienen que salir a buscar cosas y a buscar en gente y a platicar con gente. Yo les diría que busquen platicar con la gente que está en los medios y sobre todo que se tomen muy en serio el momento, ¿no? Si se van a dedicar a esto, que se dediquen en serio. ¿Nos puedes platicar ya para cerrar esta entrevista alguna anécdota que te haya pasado, ya sea curiosa o incluso peligrosa, en alguna parte de tu carrera? Debe de haber muchas, pero escarbando en alguna. Pues te pasa de todo y muchas veces te das cuenta que lo más complicado de una cobertura periodística a veces no es hacer la entrevista. Ya cuando estás sentado para hacer la entrevista, pues dependiendo, pero ahí ya resolviste seguramente el 80% del asunto. Te pasan muchas cosas de logística y aprendes a planear muy bien y a tomar muchas previsiones. Y el periodismo también, gran parte del secreto del periodismo es tomar muchas previsiones y tener siempre un plan B y un plan C. Y yo que fui corresponsal lo sé claramente, ¿no? O sea, perder un avión significa perder todo tu trabajo. Llegar tarde a una cita significa echar a perder toda una cobertura. No cargar las pilas de la batería de la cámara significa que no sirves, ¿no? Porque si tu trabajo no está al aire, no sirve, por más que hayas hecho maravillas, ¿no? Si no sale en la televisión, no sirve.